Amables televidentes, bienvenidos a vuestro programa Enfoque Jurídico. El día de hoy vamos a tener a un invitado bastante especial. Se trata del doctor Ricardo Posada Maya. Él es abogado por la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia. Ha realizado sus estudios de maestría y doctorado y postdoctorado en la Universidad de Salamanca en España. Actualmente se desempeña como cojuez de la Corte Suprema de la República Colombiana, un cargo que no existe aquí en el Perú, pero allá tiene una particular presencia para contribuir y colaborar con el sistema de administración de justicia de su país. Él es además profesor universitario de importantes universidades dentro y fuera de Colombia y se encuentra aquí en Lima en estos días realizando importantes compromisos de naturaleza académico y profesional. Vamos entonces a darle la más cordial bienvenida al doctor Posada a Enfoque Jurídico, que se transmite por Justicia TV, el canal del Poder Judicial a nivel nacional en todo el país. Bienvenido, Ricardo. Doctor Pacheco, muchas gracias por su amable invitación y un cordial saludo a toda su audiencia, a los jueces y fiscales del Perú. Un abrazo muy fraternal. Muchas gracias. El doctor Posada es especialista, entre otras cosas, en delitos informáticos, de manera que el día de hoy vamos a abordar esta temática que es ya no una novedad en realidad, dado que el auge y el avance de los sistemas de comunicaciones a través básicamente del Internet y los demás sistemas informáticos han abierto la posibilidad de que a todas aquellas personas que se dedican lamentablemente a infringir la ley vean en este espacio tecnológico una posibilidad para poder desarrollar e implementar sus actividades delincuenciales. Así que vamos a abordar estos temas, cómo es que se realizan, qué medidas se están tomando, por lo menos en Colombia, y qué medidas deberían tomarse no solamente en América Latina, sino en el resto del mundo, qué experiencias tenemos y cuál es el futuro del avance de estas nuevas formas de delito y cómo combatirlas. Bueno, en primer lugar, Ricardo, yo recuerdo cuando cursaba los estudios del pregrado, llevábamos un curso de Derecho Informático, estoy hablando de la década de los años 90, somos casi contemporáneos, pero en aquel entonces Internet todavía no estaba tan desarrollado como lo es el día de hoy. De hecho, recuerdo que para poder ingresar a nuestros correos electrónicos había que esperar un largo tiempo hasta que se abra la página y luego abrir cada uno de los mensajes. Era un Internet lento, ¿no? Pero desde la década de los 90 hasta el día de hoy, Internet nos ha absorbido definitivamente. Toda nuestra vida está atravesada por el Internet de manera tal entonces que gracias a estos sistemas tecnológicos podríamos decir en alguna medida que las limitaciones creadas por las fronteras y las propias comunicaciones clásicas y tradicionales del teléfono, de la televisión, la radio, han quedado pues prácticamente relegadas, ¿no? Y bueno, desgraciadamente pues eso, como lo manifestaba en la presentación, ha posibilitado a que ciertas formas de delincuencia que se ha sabido especializar muy bien en estos aspectos estén haciendo de las suyas, ¿no? Eso no lo tocamos en aquel entonces en el curso de Derecho Informático, que se pensaba de una manera completamente distinta y lamentablemente no tuvo la proyección para los siguientes años. Y el día de hoy nos encontramos pues con estas circunstancias básicamente de estafas, hurtos, ¿no? A veces violaciones de protocolos de seguridad, inclusive de páginas oficiales, de estados,
de organismos financieros y bancarios, y dada la carencia de la legislación, entonces pues han estado haciendo de las suyas, ¿no? Entonces, la pregunta que surge en primer lugar es esta: ¿cuál es la definición de delito informático? Usualmente los penalistas modernos distinguimos dos figuras diferentes. Distinguimos los cibercrímenes, por una parte, y los delitos informáticos, por la otra. Los delitos informáticos comunes son aquellos hechos como la estafa o la extorsión que se pueden cometer utilizando plataformas de seguridad de la información, plataformas informáticas, infraestructuras informáticas o telemáticas. Una extorsión, cuando se comete por vía de correo electrónico, no deja de ser una extorsión. Lo que pasa es que se especializa el medio de ejecución. Distinto a estos delitos comunes realizados por estos medios, encontramos los cibercrímenes, que son conductas especializadas cuyo eje central se encuentra en la web. Nacen en la web y afectan fundamentalmente bienes intangibles como la información o las plataformas en sí mismas consideradas. No son delitos comunes, sino especializados. Por ejemplo, el acceso abusivo a un sistema informático, o la violación de bases de datos, o los delitos que afectan la integridad de la información y de las plataformas, como el daño o como la obstaculización del uso y servicio de estas redes. Usualmente se confunden en la estructura social y eso ha llevado fundamentalmente a pocos avances en la lucha contra el cibercrimen. En efecto, la sociedad cambió, como usted bien lo decía, doctor Pacheco, básicamente a mediados de los años 80. No cambió con el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. Cambió cuando nuestra relación con los medios sociales se transforma a través de la tecnología. Y esa transformación ha generado dos fenómenos importantes. El primero de ellos es que nos ha facilitado la vida, pero al mismo tiempo nos ha hecho seres muy vulnerables en una sociedad mediática. Vulnerables en el sentido de que somos personas que no estamos familiarizadas usualmente con la informática y sin embargo utilizamos la informática todo el tiempo. Lo segundo es que nos volvimos adictos a la conexión. Somos personas que todo el tiempo estamos conectados usualmente con 3 dispositivos y 4 redes sociales. Nuestra interacción permanente se da ya no en términos analógicos, sino en términos tecnológicos. Y eso ha hecho que los riesgos sociales se hayan incrementado sustancialmente en los últimos 20 años. Los cibercrímenes existen en la ley y existen en la ley peruana. De hecho, Perú tiene una ley fundamental de delitos informáticos y una gran modificación a ellos. Acaba de asumir también su adición a la Convención de Budapest. Y sin embargo, lo que encontramos en términos generales en relación con los cibercrímenes es lo siguiente. Primero, una gran impunidad. Y esa gran impunidad en materia de cibercrímenes obedece básicamente, primero, a la cifra oscura de criminalidad. La mayoría de hechos no se denuncian adecuadamente, bien porque las personas y en particular las empresas tienen miedo a perder su reputación en términos de seguridad, o bien porque las personas no son conscientes de ser víctimas de estos crímenes. Por ejemplo, no hay nada más inseguro que un teléfono celular. Y las personas usualmente guardan sus datos más importantes en el teléfono celular, desde fotos hasta información bancaria semiprivada o información secreta, en fin, y son fácilmente vulnerables. Segundo, porque tenemos un gran déficit en materia de investigación y de juzgamiento de este tipo de comportamientos. La mayoría de funcionarios fiscales, jueces, no están preparados para distinguir el delito común de una transferencia, por ejemplo, no consentida de activos, que son delitos muy técnicos que requieren siempre una relación entre el abogado y los ingenieros. Esa es otra de las grandes fallas. La tercera es que no hay información confiable en materia de cibercrímenes. Y esto supone un gran problema para todos, porque la estadística no nos refleja lo que está sucediendo en la vida real y tampoco nos da luces en términos de la criminología moderna para tomar medidas de política criminal que conduzcan a las reformas legales pertinentes. Entonces estamos actuando a ciegas.
La investigación, además, es muy costosa. Requiere digamos, una revisión de todo el parque tecnológico de la policía judicial y fundamentalmente también de las fuerzas de seguridad del Estado, del ejército, etcétera, etcétera, porque esto no se reduce al crimen común. También tenemos brechas tecnológicas importantes y vulnerabilidades importantes en materia de ciberdefensa. De hecho, ya no solo hablamos del cibercrimen a nivel nacional, sino de los delitos internacionales que tienen impacto a través de las redes. Entonces, el cibercrimen es una fenomenología reciente, real, pero al mismo tiempo tan compenetrada en nuestra sociedad que se ha hecho parte de las debilidades sociales. Si a eso le sumamos una sociedad que todo el tiempo está, digamos, conectada, que todo el tiempo está pendiente de su teléfono, que todo el tiempo está pendiente de los medios y que no hace nada para protegerse porque no es consciente de los problemas y de los riesgos que genera la tecnología, aparte de los beneficios evidentes, pues tenemos un gran problema en nuestras manos. Ahora, me preocupa este tema de el énfasis que usted ha colocado en el peligro que se tiene en los teléfonos celulares, porque estos aparatos han pasado a formar parte integrante ya no solamente de nuestra vida, sino inclusive hasta de nuestra fisiología, porque parece que fuera una mano más, ¿no? Entonces todo el mundo anda ahí con su celular en la comunicación a través del WhatsApp, del Facebook y cosas por el estilo, y efectivamente ahí se encuentran datos telefónicos, se encuentran las apps con las cuales se hacen las transacciones económicas, vídeos, a veces vídeos íntimos que por ahí se están luego soltando, fotografías, que genera potencialmente un riesgo no solamente para el portador, el dueño del celular, sino inclusive hasta para terceros, ¿no? Entonces, ¿hay alguna forma como podamos nosotros proteger nuestros teléfonos celulares, pero de una manera efectiva, que evite que, digamos, ante el hurto o el robo de un teléfono celular se violen los códigos de acceso y que terminen finalmente, uno, desfalcando nuestras cuentas bancarias, dos, difundiendo fotos y videos muy familiares y muy íntimas? Además, ¿existe eso o en principio pues es tan vulnerable este asunto que, perdido un teléfono celular, prácticamente estamos enfrentando una desgracia por delante? No hay protecciones absolutas y lamentablemente la vulnerabilidad es altísima. Pero parte del ejercicio es justamente nuestra propia exposición a los riesgos. No vamos a encontrar un programa que nos haga los teléfonos invulnerables a la acción de los criminales. Eso es una realidad y en consecuencia esto supone que nosotros mismos limitemos el número y la calidad de la información que tenemos en los dispositivos. Un solo ejemplo. Un padre con un niño de 7 años probablemente, o incluso el mismo padre, probablemente está descargando entre 10 y 12 aplicaciones al mes. Y eso lo hace de manera consciente, porque estamos en la cultura del acepto. ¿Eso qué significa? Que el niño le está diciendo al padre, por favor, déjeme descargar una aplicación de juegos. O el mismo padre está ensayando aplicaciones constantemente para no aburrirse. El solo hecho de bajar una aplicación significa que esta persona le está permitiendo a quienes desarrollaron la aplicación el acceso a una serie de información que él no es consciente en su momento de la importancia, pero que es sus fotos, que son sus fotos, sus contactos, incluso muchas veces va mucho más allá, es un acceso permanente al dispositivo. Y lo hace de manera automática, sin ni siquiera leer las condiciones de uso y servicio. Pero lo mismo pasa no solo con el teléfono, sino con el correo, con las redes sociales. La mitad de los delitos de sexting o delitos que se cometen, por ejemplo,
en las redes como Facebook, como Twitter, suponen que la persona no haya previamente leído las condiciones de uso y servicio de privacidad de este tipo de redes sociales. Y que son muy largas también y nadie las lee, ¿no? Nadie las lee, pero sin embargo está exponiendo información confidencial en estas redes todo el tiempo. O sea, hay muy poca claridad en relación con los datos que estamos usando en teléfonos y redes, las medidas de salvaguarda de esa información y las condiciones de uso y servicio. Entonces, lo primero es limitarse. No debemos tener información sensible o demasiado sensible o privada en este tipo de dispositivos. En segundo lugar, debemos tomar medidas de seguridad, crear, por ejemplo, contraseñas, crear medidas de biotécnicas de huellas, tenemos que crear carpetas con códigos que de alguna manera nos ayuden un poco a evitar la filtración de la información. Pero lo mejor es no tener este tipo de información sensible en este tipo de dispositivos, porque de lo contrario no vamos a impedir que un tercero acceda a ellos. El teléfono muchas veces es lo de menos, aunque probablemente sean costosos. Lo más sensible es que tengan acceso a nuestra cédula, por ejemplo, a nuestro DNI o a nuestra identificación, a las fotos de los pasaportes, a nuestras cuentas bancarias o a los dispositivos de nuestras cuentas bancarias con las claves de seguridad que usualmente se almacenan en Google o en otro tipo de correos que utilizamos en los dispositivos. Parte de este fenómeno de prevención es cultural, pero en términos de técnica realmente son muy vulnerables. Muy vulnerables, sí. Bueno, qué patético lo que escuchamos, realmente muy peligroso, pero es la realidad. Vamos a hacer el primer corte en el programa para poder continuar con esta conversación, ¿le parece? No se vayan, ya regresamos en Enfoque Jurídico. Continuamos en Enfoque Jurídico, estamos conversando sobre el tema de delitos informáticos. Ahora, a partir de lo que nos ha manifestado usted de manera radical, podríamos entonces terminar diciendo mejor no utilicen teléfonos celulares, ¿no? O si los van a utilizar, utilícenlo como lo que son, teléfonos y punto. No guarden ninguna información, no tengan nada. No bajen nada, no pongan nada, pero eso es algo pues irreal y utópico, ¿no? Entonces parece que tendríamos que conformarnos con vivir con con el potencial riesgo de que una bomba nos explote un día en la cara. De hecho, algunos celulares les explotan en la cara a algunos, pero más allá de esas explosiones reales, metafóricamente también un celular nos puede explotar en la cara si es que cae en malas manos, ¿no? Yo creo que detrás de todo este problema hay otro, y es que la gente menosprecia el valor de la información en este tipo de sociedades. Y menosprecia también el valor de la gestión de seguridad personal. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, con nuestra tarjeta de débito del banco. No es que no podamos utilizarla, pero tenemos que utilizarla con cuidado, de tal manera que la clave no sea vista por terceros. O no debemos permitir que terceros, por ejemplo, nos ayuden cuando estamos haciendo gestiones en materia financiera en los cajeros electrónicos o en las bancas personales. Lo mismo pasa con los teléfonos y con todos los dispositivos en términos generales. Es un problema de cuidado. Es un problema de no autopuesta en peligro con este tipo de información. Pero no hemos llegado al punto, digamos, de comprender la vulnerabilidad de estos elementos. Y justamente los criminales se aprovechan permanentemente de este tipo de vulnerabilidades, tanto técnicas como humanas, porque la mitad de los cibercrímenes no son los cibercrímenes tecnológicos usuales, sino que son crímenes que se realizan por el descuido de las personas o por el abuso de las personas a través de metodologías que se denominan ingeniería social, es decir, el engaño. La típica llamada de una persona
un día festivo a nuestra casa o a nuestro celular, haciéndose pasar por empleado bancario y ofreciéndonos grandes beneficios por el uso de nuestra tarjeta de crédito o débito, y luego la voluntaria entrega de información confidencial de naturaleza financiera a esta persona es lo que permitirá luego la realización de conductas de transferencia no consentida de activos. Nosotros mismos estamos generando información que puede ser utilizada en contra de nuestros bienes jurídicos, de nuestros intereses particulares. Entonces, en esto hay mucho de educación tecnológica y la gente no se está educando. Somos grandes analfabetas tecnológicos, pero en todo el sentido de la palabra. Los cibercrímenes son parte esencial ya de la dinámica criminal en todos los países. El problema es que las autoridades no están preparadas para combatirlos, la ciudadanía no conoce lo vulnerable que es, tampoco se cuida en términos de estrategias de prevención contra el cibercrimen, y siguen utilizando los dispositivos como juguetes, como si en realidad no fuesen aparatos serios que nos ponen en peligro. Es como conducir. Nadie conduce de cualquier manera porque sabe el riesgo que ello comporta. Nadie debería utilizar los instrumentos tecnológicos sin saber los riesgos que estos comportan para nuestros datos personales. Perú, Colombia, Chile han hecho avances importantísimos en la lucha contra el cibercrimen. Y ello supone, por ejemplo, la adopción de tratados internacionales como el Convenio de Budapest y ciertas vinculaciones académicas entre las universidades que irán permitiendo el fortalecimiento de las instituciones jurídicas y su homologación, sobre todo en el ámbito de la Alianza Pacífico. Pero si la ciudadanía no es consciente de los riesgos, pues nada va a evitar que el cibercrimen crezca. Y de hecho hoy crece más en términos generales que la criminalidad común. Hay más cibercrímenes por vía de transferencias no consentidas de activos que hurtos comunes callejeros. Lo que pasa es que, repito, la cifra negra y la ausencia de datos son preocupantes. Lo otro lo vemos en el día a día. Vemos fenómenos como las chuzadas, por ejemplo, las interceptaciones ilícitas de teléfonos, el uso desmedido de los sistemas de inteligencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Los abusos en materia del uso de videos para la obtención de evidencia, que al final no termina siendo evidencia porque no cumple con los requisitos técnicos para ser incorporada a los juicios. La mitad de los juicios se pierden también porque los abogados y los fiscales no tienen los conocimientos necesarios para llevar a cabo investigaciones que se ajusten a los estándares internacionales en este tipo de fenómenos, y los jueces no comprenden tampoco la diferencia entre estos delitos comunes y los cibercrímenes. Todo esto redunda fundamentalmente en impunidad y al final el que termina, digamos, perdiendo es el pueblo. Entonces, los cibercrímenes son los delitos de hoy, pero los delitos del futuro, y suponen un cambio de paradigma, no solo en términos de justicia, en términos de teoría del delito, en términos de prevención ciudadana, pero más allá en educación tecnológica. Son mejores nuestros hijos en términos de tecnología que nosotros. Mientras más crecemos, más nos desapegamos de la tecnología, más vulnerables somos. Y si no educamos en el correcto uso de la misma, pues estos crímenes no tendrán ninguna clase de control. Me comentaba usted off the record que hubo un caso en el que una persona es atropellada por un vehículo y alguien graba ese acto del atropello y luego se presenta el vídeo como muestra probatoria de lo que sucedió, y lamentablemente no se tomó en cuenta ese vídeo. ¿Por qué razón? Es decir, ¿cuáles deberían ser los requisitos formales para que un vídeo pueda tener la categoría de un medio probatorio en un proceso judicial? Bueno, digamos que hay 4 requisitos fundamentales, pero dependiendo de cada una de las legislaciones locales. Lo primero es una adecuada recolección de la información, porque eso garantiza que la información que se presenta al juicio sea la misma información que se tomó a partir, por ejemplo, del teléfono celular. Entonces, tomar el teléfono, embalarlo adecuadamente y garantizar la cadena de custodia de ese elemento material
es fundamental para que luego no se alegue en el juicio que ese no fue el teléfono o el video que en efecto demuestra la ocurrencia del crimen. Estamos hablando de la cadena de custodia. Entonces. Estamos hablando de un requisito fundamental que es cadena de custodia. Segundo, un análisis adecuado del teléfono, que no haya manipulaciones indebidas siguiendo los protocolos adecuados. Eso significa que, por ejemplo, se puede tomar una copia espejo de la información sin la modificación de los archivos. Luego, también cumpliendo desde luego la cadena de custodia, y esto supone que se pueda aducir al proceso utilizando los protocolos procesales que correspondan. Porque de lo contrario hay un nombre que es absolutamente inadecuado, pero que utilizan mucho los procesalistas y los expertos en pruebas, que es la mismidad de la prueba. Esto significa que se debe garantizar exactamente la trazabilidad de la identidad de la fuente como de la exposición del video en juicio. Y luego la valoración adecuada de este video. Entonces, muchas personas no entienden estas estructuras procesales. La gente piensa que el solo hecho de tomar un video es una prueba irrefutable del crimen, pero en realidad día a día vemos cómo se manipulan los videos, cómo hay suplantaciones, cómo hay cambios de la evidencia que no nos permiten bajar la guardia en materia de seguridad y de cadena de custodia. Yo no soy amigo de que la cadena de custodia elimine la prueba, pero sí genera dudas muy grandes en materia procesal, lo que generaría la aplicación en el ámbito del derecho penal del principio de indubio pro reo. En consecuencia, esto generaría impunidad. No estamos hablando de lo mismo. Aducir un correo electrónico no es lo mismo que aducir un documento público o aducir un papel como documento privado en el proceso. Tiene una serie de requisitos técnicos que deben suplirse y eso tiene unos costos. Unos costos en términos de expertos privados o de expertos públicos que hagan adecuadamente este procedimiento. Eso también ha hecho más difícil el tema procesal y el tema probatorio, que ha variado sustancialmente. La mitad de las pruebas que hoy presentamos en los procesos no son documentos o cartas como hace 30 o 40 años, son emails. Y en consecuencia eso supone una transformación completa del sistema de investigación, del sistema de aducción procesal y del sistema de valoración. Los jueces y los fiscales tienen que conocer estos procedimientos para poder hacer bien su labor. Ahora, entonces, la recomendación sería que si yo estoy con mi celular y tengo el infortunio de presenciar un acto delictivo y rápidamente prendo la cámara de mi celular y empiezo a filmar y capto todo el hecho, culminado lo que yo debería hacer es inmediatamente entregárselo a la policía para que pueda lacrarlo y darle la cadena de custodia correspondiente. Eso depende de los ordenamientos. Por ejemplo, en Colombia es perfectamente posible que la defensa o la víctima o los privados en términos generales puedan realizar actos de investigación y puedan desarrollar, digamos, elementos de cadena de custodia sobre la evidencia. Pero en efecto, lo ideal sería que le comunicásemos a la gente de la policía que ha asumido como primer respondiente la investigación que se tiene evidencia que puede demostrar el hecho delictivo y en consecuencia que los expertos que ellos llamen de las agencias de policía judicial del Estado inicien el protocolo de cadena de custodia. Porque si empezamos a manipular el video, pues eso ya supondrá, digamos, una posible afectación a la evidencia. Entonces hay que ser, digamos, muy responsables con esto. Si lo empiezo a difundir también y hacer una cadena. Digamos que la difusión, el hecho de que el video sea público, no elimina los requisitos de cadena de custodia. No. La popularidad, el número de likes o el número de repeticiones no demostrarán tampoco que sea el video que se tomó al momento de la ejecución de la conducta criminal. Eso simplemente demuestra que fue utilizado en redes. El morbo. Exacto, pero no garantiza técnicamente el principio de identidad, digamos, de la evidencia. Y yo lo que necesito técnicamente es eso, como fiscal y como juez, para eliminar, digamos, las dudas sobre la ocurrencia del hecho. Entonces, el tema probatorio es central. No solamente la concepción de los delitos, lo que ellos suponen en términos del dolo, la culpa, el nexo de causalidad u otras figuras criminales. También entender que los cibercrímenes son crímenes que deben ser analizados tanto por el fiscal como por ingenieros en un equipo de investigación
interdisciplinario. Los abogados no podemos seguir pensando que el derecho en general es solo un problema jurídico. Son problemas técnicos, sociales, de ingeniería, de economía, que tienen relaciones y que en el caso del cibercrimen son aún más patentes. Los abogados no estamos usualmente educados en materia tecnológica. Muchas personas no saben distinguir la web de la red, o no saben distinguir, no saben qué es una IP, no saben el alcance de los, digamos, de los medios que están utilizando, y por eso la transversalidad en la investigación es fundamental. Esa vieja idea, además de que el juez es el perito de peritos, ya es algo pues impensable el día de hoy. Sí, el juez debe actuar, o sea, el juez decide, sin lugar a dudas. En principio las opiniones de los peritos no son vinculantes en la mayoría de los países del mundo, pero eso no significa que el juez sepa todo. Y cuando en los procesos faltan expertos que le permitan al juez tomar un fallo fundado, adecuado en términos de la técnica y de la ciencia, lo que vamos a tener probablemente es una revocación en instancias superiores. Y esa es, digamos, una experiencia general en términos o de Corte Suprema o de tribunales de distrito. Un proceso mal fundamentado en la prueba, un juicio mal llevado, termina necesariamente o en la absolución o en la impunidad. Bueno, vamos a hacer el último corte del programa para continuar con nuestro invitado del día de hoy. No se vayan, ya regresamos en Enfoque Jurídico. Último bloque de Enfoque Jurídico. Vamos a conversar ahora a continuación sobre el abordaje jurídico penal respecto de los delitos denominados de cibercrimen. A ver, tradicionalmente concebimos los países que somos tributarios del sistema de derecho germano-románico. Colombia lo es, al igual que Perú. Y asumimos que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. La evaluación del hecho, mejor dicho, el proceso de subsunción del hecho al injusto penal, es decir, a la tipicidad y a la antijuricidad, responde a diversas teorías que se presentan y que nosotros conocemos para lograr realizar esta tarea. Destaca fundamentalmente la teoría finalista del delito, que es una teoría dominante, al menos en Perú, entiendo que de bastante uso también en Colombia, o la teoría de los roles sociales jacobsiana, ¿no?, que está empezando a tener una presencia significativa también, por lo menos en el cono sur de América Latina. El problema radica en uno y otro caso en que, por un lado, la teoría finalista del delito apunta a identificar la finalidad con la que el sujeto actúa al momento de desplegar los actos para realizar un fin determinado. Y esto genera severos problemas en una serie de delitos, como por ejemplo los delitos de corrupción de funcionarios o los delitos de lavado de activos, porque las finalidades no siempre son claras y porque, por otro lado, dado que se trata de una teoría ontologista, es decir, donde el fiscal, al igual que el juez, tratan de descubrir a través de los hechos cuál fue la finalidad del sujeto a la hora que realizó determinada acción, es decir, prácticamente hay que pasarle una radiografía del alma para poder saber cuál era el objetivo que se estaba buscando, que el hecho me delata, sin embargo, ese hecho no era la finalidad que yo estaba buscando. Y como la red es tan grande, los sistemas informáticos son increíblemente
poderosísimos en el proceso de la transformación, todo esto se va a diluir. Y creo que no le va mejor a la teoría de los roles sociales, porque desde el punto de vista del ejercicio de un rol que está determinado por un conjunto de deberes y derechos que debe respetar el sujeto en ejercicio de ese rol, a veces el sujeto realiza actos perfectamente lícitos, pero que en efecto termina generando ilicitudes. Entonces, ¿cómo va la teoría del delito en este sentido para poder abordar estos problemas de los cibercrímenes y que podamos tener nosotros la seguridad de que determinada acción cibercriminal sí puede ser subsumida a un injusto penal, es decir, al ámbito de la tipicidad y de la antijuricidad? Lo primero que habría que decir es que toda la teoría del delito desde hace más de 140 años se ha venido diseñando para hechos analógicos, para el hurto en la calle, es decir, el apoderamiento, para los actos físicos a través de los cuales cometo un homicidio, unas lesiones personales. El ejemplo clásico, A mata B, ¿no? A mata B. Eso supone la realización de actos externos, es decir, de actos que tienen como ejercicio, como característica fundamental, la realización perceptible en términos humanos en el mundo exterior. Pues pasa todo lo contrario usualmente en el cibercrimen. El cibercrimen se caracteriza por ser una ciberacción de naturaleza virtual que no tiene una manifestación exterior. Entonces, lo primero que se transforma cuando hablamos de cibercrímenes es del concepto de hecho, porque ya no es un hecho físico en términos ordinarios, sino un hecho virtual, a través de procedimientos que buscan tramitar o modificar información, a través de instrucciones informáticas. Entonces, el primer cambio es el concepto de ciberacción. No es una acción con volumen ni espacio, es una acción que se da a través de bytes en términos de un mundo esencialmente virtual que es tan real como el mundo real. Entonces, claro, cuando cambia el concepto de acción, tienden a cambiar conceptos tradicionales en el ámbito, por ejemplo, de la tipicidad. La causalidad. La causalidad pasa a tener una influencia menor en la teoría del cibercrimen para darle prevalencia a otra serie de instituciones como el dominio lógico de la acción. Lo importante no es realmente el clic, es que la persona domine las instrucciones que le van a permitir al sistema informático tramitar la información que luego se transformará en un determinado resultado o en un peligro para los bienes jurídicos. Entonces el concepto de hecho cambia esencialmente. En segundo lugar, no solo cambia el concepto de hecho, sino el medio en el que se ejecuta la acción. Y esto ya supone diferencias sustanciales. El concepto de medio en el derecho penal para algunos delitos es muy importante. Y la definición esencial del cibercrimen es que se da en un medio especial. Un medio que no es regulado o es desregulado, que no tiene fronteras espaciales, lo que también genera problemas en el ámbito del proceso, en términos de competencia, en términos de la prueba, en términos, digamos, de la especialidad de los jueces, en fin. El concepto de hecho cambia sustancialmente. En segundo lugar, cambia el concepto de delincuente, de autor. ¿Por qué? Porque en el delito tradicional analógico, quien está cometiendo la conducta criminal es un ser humano. Y aquí no basta ser humano, no basta ser un ser humano para cometer el cibercrimen. Usted podrá ser autor de un cibercrimen en tanto y en cuanto tenga conexión con el sistema informático y a través de él transforme, manipule, envíe, de alguna manera trabaje con datos, con elementos que no son materiales. Entonces, claro, cuando hablamos de conexión, el elemento central para unir al cibercrimen con el autor es esa estructura de difícil prueba. Se genera una identidad digital que se sobrepone o se superpone a la identidad física. Incluso este es uno de los elementos de más difícil prueba que más impunidad generan en el mundo moderno. Si yo tengo un cibercriminal que va a un café informático
y se conecta con un sistema, con un computador que no deja registro, por ejemplo, del usuario físico, pues puedo tener de alguna manera rastros acerca del equipo a partir del cual se ha ejecutado el crimen. Puedo tener incluso rastros de la hora, el tiempo, la clase de ataque, el software que he utilizado, etcétera, etcétera, pero no va a tener conexión entre la identidad digital, que además puede ser falsa, y el usuario físico que ha cometido la conducta criminal. Entonces, ahí hay un divorcio entre la realidad y la virtualidad que es fundamental superar para poder lograr el castigo de este tipo de hechos. Incluso uno de los delitos más usuales hoy en el mundo es justamente el robo, como se denomina el robo de identidad, que es muy fácil hacerlo en términos generales. Y mientras más uso tengamos, por ejemplo, de redes inalámbricas, más se facilita. Es mucho más vulnerable la red inalámbrica que la red alámbrica para este tipo de fenómenos. Entonces el concepto de autor también cambia sustancialmente. Incluso hablando del dolo y de la finalidad, la transformación en materia de la teoría del delito es esencial, es impresionante. ¿Por qué? Porque yo puedo perfectamente cometer delitos repetidos infinidad de veces, pero al mismo tiempo programados a través de software. De tal manera que yo puedo programar el envío de un correo electrónico que pueda generar daños informáticos en una plataforma y, no sé, irme de viaje a México y estar en una playa y no darme cuenta del momento en el cual la conducta ciber fue desplegada y se causó el daño informático. Eso marca una diferencia sustancial con las conductas ordinarias, porque en la conducta ordinaria el sujeto tiene que conocer que está realizando el crimen y querer hacerlo, y además, en algunos casos, tener la finalidad de cometerlo. Aquí el sujeto ni siquiera en ese momento es consciente de que la conducta se está realizando, lo que supone una transformación por vía de lo que algunos autores conocen como las acciones como las ALIC, las acciones libres en la causa. Hay un traslado del momento del conocimiento de la acción al momento en el que se programa la acción criminal. Entonces el concepto de dolo, el concepto de finalidad se transforman o por lo menos tienen algunas variaciones en este tipo de delitos. Eso también supone variaciones fundamentales en lo que conocemos como la imputación objetiva al momento de determinar la creación del riesgo desaprobado, o incluso cuando hablamos de coautoría, participación y en la autoría cuando hablamos de dominio del hecho, porque es que no es el dominio físico del hecho, es el dominio lógico del proceso de realización del efecto en el cibercrimen, y eso depende de cada uno de los delitos. Entonces la teoría del delito tiende a transformarse de manera muy significativa con estos hechos. Lo que pasa es que seguimos pensando el cibercrimen como si fuese un delito analógico, como si fuese un delito común, y no estamos viendo toda la transformación que comporta tanto en lo sustantivo como en lo procesal. Y desde luego en el tema probatorio, como hemos dicho antes, porque de lo contrario no estaremos avanzando. El delito cambió, nuestra sociedad cambió. Y la forma de reacción del derecho penal tiene que cambiar. No sé si para una nueva teoría del delito, pero sí claramente para complementar la teoría del delito que estamos estudiando todos los días. Porque si seguimos hablando de nexo de causalidad, pues la causalidad en los delitos virtuales es supremamente discutible en términos generales. Y el cibercrimen no es el clic. Es todo el proceso de tratamiento de datos que termina en la conducta criminal. Una pregunta final, que con respecto a las intercepciones telefónicas de llamadas de WhatsApp. Existen organismos gubernamentales que legítimamente, por mandato judicial, pueden intervenir las llamadas telefónicas, pero existen otros que de manera apartada a la ley también realizan estas tareas. Se decía, y usted nos dirá si eso es cierto, de que las llamadas de los teléfonos celulares son susceptibles de ser interceptadas, pero no las llamadas de los WhatsApps porque se encuentran encriptadas. ¿Eso es así? ¿Es verdad? ¿O es un mito que no tiene asidero real? Pues según las últimas informaciones,
y según los últimos informes técnicos no es verdad. Es perfectamente posible interceptar las llamadas de WhatsApp. De hecho, hace un par de meses, 1 o 2 meses, en realidad se interceptaron llamadas y se han utilizado ilegalmente y se han filtrado ilegalmente en muchos países. En Colombia sucedió, de hecho. Se interceptaron llamadas y mensajes de WhatsApp para efectos de generar chuzadas ilegales a políticos y a periodistas en Colombia. Entonces, no es tan claro que esa seguridad exista. Y en términos generales, de hecho, es una plataforma vulnerable, como todas. No es verdad que sean completamente respetuosas de la intimidad, por lo menos cuando terceros ejecutan programas para esos efectos. Entonces, en la vida real no hay nada que no sea superable. Y los cibercriminales tienen una ventaja en este punto, y es que dominan mejor la tecnología que las víctimas. Sí, sin duda. El reto que tenemos en materia de cibercrimen es adaptar los códigos penales, tanto el colombiano como el peruano, a nuevas formas de criminalidad. Nuestros códigos tienen delitos que tienen origen en la Convención de Budapest. La Convención de Budapest tiene básicamente 19 años. Y en 19 años han pasado muchas generaciones tecnológicas. Muchos de los hechos de la vida real que se cometen en la calle, que son fundamentalmente el pan nuestro de cada día en términos de criminalidad, no están previstas como hechos delictivos en nuestras legislaciones. Más en Colombia que en Perú. Perú tiene un código un poco más estructurado en algunas cosas, como por ejemplo en el hurto de identidades, pero menos estructurados en otra, como en la violación de datos, por ejemplo. Y son delitos que usualmente se combinan perfectamente para luego cometer conductas criminales en cadena. Entonces, es necesaria una revisión científica por parte de jueces y fiscales, pero también con académicos, para renovar nuestro Código Penal. No basta, en términos generales, suscribir la Convención Internacional de Budapest. Es necesario estar todo el tiempo revisando las fallas de los códigos a partir de los casos más relevantes de la jurisprudencia, que son bastantes. Lo otro que necesitamos es conocer la jurisprudencia, porque si no conocemos los casos del día a día, no podemos generar políticas criminológicas por una parte, pero también de política criminal y prevención del cibercrimen. Y los jueces tienen que estar informados permanentemente de estos casos. Lo otro es generar reglas muy precisas en el Código de Procedimiento Penal sobre la competencia, bien sea por el lugar donde se ha hecho la acusación, bien sea por el lugar donde exista la prueba. Es una prueba además compleja. Los factores territoriales cada vez son menos importantes en el cibercrimen, justo porque es un crimen deslocalizado. Necesitamos mejores convenios de colaboración con Estados Unidos y con Europa, donde se encuentran realmente los servidores para que esto no genere impunidad. Y finalmente necesitamos mejores cursos de apoyo para la judicatura, que los jueces y los fiscales conozcan el cibercrimen, las deficiencias al momento de hacer las imputaciones y las acusaciones, y los jueces al momento de valorar la evidencia y de determinar si la conducta en efecto es típica, antijurídica y culpable. Muy bien. Interesante todo este tema que se nos abre por delante a partir del avance de las tecnologías. Yo me imagino que en los próximos 20 o 30 años los códigos penales van a tener que ser definitivamente reconfigurados, porque la mayoría de los delitos van a ser de esta naturaleza definitivamente. Yo creo que en los próximos 5 años, en 20 años, no sabremos qué avances tecnológicos tendremos. Hace 20 años nuestros teléfonos eran de un calibre considerable. Hoy son piezas básicamente minúsculas y fáciles de portar. En 20 años no sabemos. En 20 años pueden ser chips. Y esperemos que el Estado de Derecho de aquí a 20 años tenga las suficientes herramientas para evitar los avances corporativos en materia, digamos, del derecho penal. La idea y que evolucione la velocidad, que evolucione la tecnología. Claro, es lo que se denomina la cadencia tecnológica. Las normas jurídicas están diseñadas siempre para perdurar en el tiempo. La norma de homicidio no ha cambiado en 200 años, ni en 2000.
pero las normas que regulan los ciberdelitos sí han cambiado, y han cambiado en términos de 20 años. Y las técnicas con las que fueron diseñados esos delitos hoy son obsoletas. La obsolescencia es tan grande en materia tecnológica que el derecho penal no le alcance rápidamente a las nuevas técnicas de criminalidad. Y esa es una realidad que tenemos que enfrentar. Así es. Bueno, muchísimas gracias por vuestra presencia. Realmente ha sido bastante interesante conversar de este tema. Y esperemos pues que nuestros magistrados, jueces y fiscales sobre todo se capaciten muchísimo más sobre estos temas para poder luego abordar de manera adecuada desde el punto de vista jurídico con el soporte tecnológico necesario los casos que se van a ir presentando cada vez más. Gracias por estar con nosotros en Enfoque Jurídico. De esta manera hemos llegado a la parte final del programa del día de hoy. Con ustedes será hasta la siguiente emisión de Enfoque Jurídico. Permiso.